Ok, listo, pues Sí, pastor. me da un gusto poder servirles, me da gusto que por la gracia de Dios hoy tenemos un día más de su gracia y estamos aquí reunidos para nuestro estudio. Hoy vamos a ver la lección número 5 de la nación elegida. El enfoque de esta lección es en cuanto a Samuel. Samuel quiere decir, él escuchó. Viene del hebreo Shemuel y esto es correspondiente a la parte en que el Señor escucha la oración de Ana, su madre, ¿ok? Vamos a comenzar nuestro estudio con una oración. Oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer este mismo amor y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues sean bienvenidos todos. Comenzamos nuestra lección de este día con un pequeño repaso en cuanto a... Buenas noches, Janet Romero, bienvenida. En cuanto a nuestro pequeño reglamento que tenemos para nuestra clase, ¿verdad? Mostramos respeto, perdón, llegando preparados, siendo puntuales, mostramos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. El día, perdón, tengo un poco de alergia. Hace unos días les mandé una pregunta sobre mencionar algunos de los jueces. Después de la muerte de Josué, sigue lo que es la época de los jueces. ¿Qué es esto? La época cuando Dios levantaba un juez para juzgar o para liberar a Israel. Y encontramos varios ejemplos en el libro de jueces. ¿Quién podría mencionarme uno? Pastor, Adelante, Javier. Sansón. Sansón, muy bien. Sí. ¿Qué tenía de especial Sansón? Bueno, tenía mucha fuerza, el Espíritu de Dios estaba con él. Muy bien, Él, muy bien, buen ejemplo. él pues los defendía de alrededor de los enemigos de Israel, de los filisteos, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay detalles? También Samuel. Ese es el último de los jueces. Y es de quien habla nuestra lección para el día de hoy. ¿Algún Ok. otro que recuerde usted aparte de Samuel? Débora. Débora. ¿Quién era Débora? Débora era una profetisa. Ella sirvió al pueblo de... Ajá, adelante. Ella sirvió al pueblo de Israel. Pues ella fue la que mandó a Barak a pelear. Le profetizó que Dios le iba a dar la victoria. Y se encuentra por qué terminó... Ajá. Adelante, perdón. Perdón, yo interrumpí, adelante. No, está bien, dígame, pregúnteme, a ver si puedo. No, nada más quería saber si recordaban por qué Débora toma el papel de juez en el libro de jueces. No recuerdo. Ella en su tiempo tomó el papel de líder o de juez. ¿Por qué? Porque los hombres de su tiempo tenían miedo de dirigir al pueblo de Israel. Por esa razón ella toma la parte de liderazgo. Sí. Ok, muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Ave Publicidad. Le bendiga, buenas noches.
Igualmente Gedeón. bendiciones. Gedeón. ¿Quién fue Gedeón. Gedeón? Gedeón ¿Qué hazaña grande era hizo Gedeón? un cobarde. Gedeón hizo una hazaña con 300 hombres que vencieron el ejército de Madianita, de más de 130,000 soldados que tenía el ejército. Pero una de las cosas que Sí. podemos ver con Gedeón era que era un cobarde antes de llevarse de lo que le decía Jehová a él, que la fuerza era de Jehová. Sí, y vemos que muchos de los jueces dependían, bueno, todos, mejor dicho, dependían enteramente de que Dios estuviese con ellos para la acción. Hay una cosa que vemos que es constante en el libro de los jueces con cada juez, enfocándonos en el pueblo de Israel. ¿Qué es? ¿Qué es lo que Pastor, constantemente hacía? Ajá, adelante, pastor. Wilson. El pueblo de Israel siempre se apartaba de Dios, luego clamaba a Dios, Dios les mandaba un juez y los liberaba, y luego volvía el mismo ciclo, se apartaban de Dios, venían sus enemigos, clamaban a Dios, Dios los liberaba y de nuevo se volvían a apartar. O sea, era un ciclo que a cada rato se repetía. Así Algo es. también, ¿Tai de Telles? sí, algo Perdón, Wilson. también que es importante notar, dice que a Gedeón se le presentó el ángel del Señor y le dice, ¿no?, que él va a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero él dice, yo soy débil, el más insignificante de mi tribu, ¿por qué a mí? Y vemos también algo importante, ¿no? Cómo la gloria del Señor, la gloria de Dios se manifiesta justo en las personas más débiles, en los que creemos que somos insignificantes, y Él es ahí donde se glorifica, ¿no? Y Él hace grandes hazañas, como lo decían los hermanos, ¿no? Bueno, con pocos hombres, derrotar al ejército de los madianitas. Lo hablaban de Sansón también, bueno, un nazareo también apartado para la obra, ¿no? Pero igual se repetía Así esto, es. hacían una cosa y luego otra cosa y luego se repetía, ¿no? La incredulidad tal vez, la falta de fe, el no creerle al Señor, a Dios, pues, como que hacía que cometan estas cosas, ¿no? Sí, así es. ¿Tai de Telles? Bueno, la pregunta de hace un rato, ¿un juez ejercía la función de administrar la justicia frente a una situación difícil que presentaba siempre el pueblo de Israel? Muy bien. Notamos que estos jueces eran mandados por Dios, ¿verdad? Dios los llamaba o les daba talentos especiales, como en el caso de Sansón, que tenía una fuerza muy grande. Fuerza. ¿Ave publicidad? Víctor, perdón. Sí, hay una parte que el compañero, me parece que de aquí estoy leyendo, el varón Wilson, la señorita, han estado atinando bien. Y es que dice que después de la muerte de Josué, quiere dejar dicho que cuando murió Moisés, resurgió Josué un líder, y después de Josué, al no haber un líder de esa categoría, entonces el pueblo comenzó a buscar, a ver quién era el que iba a liderar, quién era que lo iba a poner a ellos en cintura de parte de Dios. Y por eso esa temporada de esos jueces, que si todos analizamos a todos, ninguno tiene madera de líder, ninguno. Sí, y también lo que vemos importante es que todo esto surgía por la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Se alejaba e iba en pos de otros dioses. No eran fieles al Señor. Y el Señor usaba como látigo, por decirlo así, a las naciones que estaban todavía alrededor de ellos para ser oprimidos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba y les levantaba un juez. Y se volvían al Señor por un tiempo. Y después comenzaba el círculo de nuevo.
Yo le llamo que es la canción de los jueces. La canción es, hizo el pueblo de Dios lo malo, clamaron a Dios, Dios le escuchó, Dios les envió un juez, el juez los libertó y volvieron a hacer lo malo. Y es un ciclo que lo vemos muy claro y que vemos sus efectos en la lectura que teníamos de tarea en cuanto al libro de Samuel. Vemos qué tan continua era la palabra de Dios, ya no era tan continua como antes. Dios no se comunicaba tanto con su pueblo. También lo vemos con los hijos de Elí, que no veían como respetable y venerable la labor del sacerdocio, con todas las barbaridades que hacían en el templo. Y ese es un constante, que es cuando no hay buenos líderes, pasa que, o mejor, sí, bueno, cuando no hay buenos líderes o líderes que están preparados o dedicados para la obra, es muy común que solamente generan confusión y destrucción. Eso lo vemos en este libro, en el de Samuel. Y lo vemos igual en Jueces, cuando los mismos reyes llevaban al pueblo a pecar. Más adelante lo vemos con el profeta Elías y los sacerdotes de Baal. ¿Cuántos creyentes pensaba Elías que había aún en Israel aparte de él? Pues, perdón. Dios le dice cuántos, pero Elías estaba totalmente frustrado en su ministerio. Pensaba decía, que él era. Ya nadie. Perdón. Pensaba que él era el único. Sí. No se preocupe. Pensaba que él era el único, que ya no había más. Pero es por lo mismo de que los líderes se habían dedicado a perder al pueblo, se habían vuelto guías de ciegos. ¿Ok? Muy bien, más de 7,000 eran los que quedaban, a pesar de que Elías tenía otros números, ¿verdad? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la parte de considerar. En esta noche nos vamos a enfocar en el primer libro de Samuel. ¿Ok? Repasando las preguntas, vamos a ver quiénes son los personajes en esta historia. Enfocándonos en Samuel nada más. Pastor. Bueno. Adelante, Javier. Los personajes en esta historia, pues es Dios, es Samuel, es Elí, son los hijos de Elí, son pues hasta allí, creo. Pero si alguien de mis compañeros me puede apoyar en más. Ok. Si alguien más desea participar, adelante. Ana María. Sí, buenas noches, pastor y todos los compañeros. Buenas noches. El Cana, Ana, los hijos de Ana, los hijos de Elí, para complementar lo que dijo mi compañero. Muy bien. Muy bien. Sí, vemos los personajes principales, ¿verdad? En cuanto a Elí, a Samuel, a el Señor en el templo, a Ana y los hijos de Elí y el Cana, claro. Vemos cómo estos son los personajes de nuestra historia. El conocerlos nos va a ayudar a llevar el orden de la misma cuando la tengamos que contar. También vamos a continuar con la pregunta 2. Vamos a levantar la mano cuando queramos participar. Les animo a apagar el micrófono. Solamente activarlo cuando sea el momento de hablar para no saturar tanto. Y vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pastor. Adelante, Sandra. Yo puse aquí la capa, altar, incienso, ofrendas, monedas de plata,
trozo de pan. Bueno, es lo que yo tengo. Ok. Sí, vemos todos los, en lo que nos comparte usted, son todos los objetos en general. Ujú. Podemos tal vez hablar solamente de un objeto directo que que involucra a uno de los personajes. Es el caso de el efod El o la capa de lino, ¿verdad? ujú, la capa de lino, sí. Efod de lino. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Gracias, Sandra. De nada, pastor. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Si no hay ningún comentario o duda. A ver. El incienso, muy bien. También es parte de lo que hay en el templo. ¿Cuándo? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Se menciona el templo de Jerusalén. Ujú. Aquí hay una parte importante. Todavía no hay un templo como tal, ¿eh? Recordemos que en esta sección de la historia todavía se están reuniendo en el tabernáculo y el tabernáculo está en la ciudad de Silo. Está muy cerca de Jerusalén, está al norte. Pero la historia, aquí les voy a ayudar un poquito. La historia ocurre En Rama de en Efraín. Silo. Ujú. Así es, la historia ocurre en Silo. Samuel originalmente es de Rama, ¿ok? Silo es la parte donde estaba el tabernáculo con el arca y donde estaba el sacerdote Elí. Recordemos que los papás de Samuel eran de Rama. Muy bien. Entonces aquí, si pueden ver en el mapa, podemos ver en este punto a Jerusalén, que más adelante será la ciudad donde estará el templo y el castillo del rey. Aquí está Rama y aquí está Silo. Es parte de la tribu de Efraín. Muy bien, gracias, Emmanuel. Gracias, Javier. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Javier. Bueno, hay un dato específico, es después de que murió Josué, Uh-huh. después de la Sí, muerte después de de la muerte de Josué. Josué, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. ¿Ave publicidad? Sí, O Víctor, perdón. después de la muerte de Josué, 1300 años antes de Cristo, de acuerdo al jarrón que usted mandó en estos días. Uh-huh. Sí, incluso podríamos dar una fecha más temprana, tal vez tomando, bueno, no tal vez, sino tomando en cuenta que entre Samuel y Josué ocurren los eventos de los libros de los jueces. Podemos agregar unos números y podría ser una fecha aproximada del 1100 al 1000 antes de Cristo. Es cierto, Josué muere en el 1300, pero ¿mande? Una pregunta, hay alguna base de datos. Dicen que después de la muerte de Josué y antes de la monarquía, ¿a cuál monarquía se refiere aquí? Como mencionábamos al comienzo de nuestro estudio, el último juez fue Samuel. Hasta Samuel, el pueblo de Dios era gobernado por algo llamado teocracia. ¿Qué es esto? Dios gobierna. Uh-huh. Pero el pueblo de Israel, en el libro de Samuel,
pide un rey porque quiere ser igual que las otras naciones. El rey que les es dado es Saúl. Este es el primer rey de Israel. Y con él empieza lo que es la monarquía, que sigue después con David y su descendencia. ¿Sí le ayudó? Muchas gracias, gracias, sí me ayudó. De nada, para servirle. ¿Cuál es el problema en nuestro texto? Hay más de uno, ¿eh? Así que si alguien desea compartirlos, a ver, publicidad. Sí, me escucha. Sí, le escucho, adelante. No, que yo dejé la mano levantada, pero está bien, ya que me agarran por el base. Uno de los problemas era Bueno. uno de los problemas era la desobediencia de los hijos de Elí en las cuestiones del templo, los sacrificios y la directriz que Jehová dictó en su ley de cómo se iba a manejar los sacerdotes y esa línea sacerdotal. Muy bien. Muy bien. Los hijos de Eli son un problema. Muy bien. ¿Quién más? Salvador, adelante. Salvador Montoya, ¿tiene apagado el micrófono? ¿Aún no lo escucho, Salvador? El de Ana que no puede tener hijos. Muy bien. ¿Sí me escucha? Muy bien, ese es uno. Sí, sí, le escucho. Ese es uno de los problemas, que Ana no puede tener hijos. Muy bien. No me escucha, ¿Algún otro ¿verdad? que quiera agregar o damos la...? No, sí le escucho. ¿Usted me escucha? ¿Me escuchan los demás? Sí, sí lo escuchamos. Ok, yo pensé que ya me iba de vacación. ¿Tai de Telles? Bueno, otro problema sería el de Eli cuando Dios lo reprende porque él no les fue estorbo a sus hijos por el problema que ellos estaban haciendo. Fue un padre demasiado blando, ¿verdad? Así Y en es. cosas muy serias. ¿Cuál otro es el problema? Otro problema podría ser también incredulidad. En el caso de Gedeón, le pide pruebas. Dice, pruébame que realmente tú eres el enviado, tú eres el Señor, al ángel, ¿no? Y le pide que moje el piso, cosas así. Entonces, la incredulidad, la desobediencia, la falta de fe, ¿no? Ok, ese es un buen comentario, pero ya ahorita estamos enfocándonos en la parte de Samuel. Sí. Ese es todavía de los jueces. Pero muy buen comentario. Janet Romero. Buenas noches, profesor. Bueno, no sé si Buenas se noches. identificaría como un problema el enojo de Jehová al cambiar lo que él tenía predestinado para él y sus hijos por la desobediencia de ellos. Pues ese más que un problema es la justicia de Dios manifestada. Ciertamente ellos habían llegado al sacerdocio, pero también pues notamos que Dios es un Dios justo. Dice el Señor que aquel que pecare pues será muerto. Y aquí vemos un pecado muy grande y grave. Con sus hechos, estos hombres estaban ocasionando que el nombre de Dios fuera vituperado y que la adoración misma no se viera como algo de importancia. Podemos mencionar dos cosas que hacían los hijos de Eli que son aberraciones. El tomar lo mejor de los sacrificios para ellos en lugar de dejarlos para Jehová. Y el otro es que pues tenían relaciones en el templo con las mujeres que venían.
A este grado estaban de corrompidos. También una parte que vemos aquí como problema, lo vemos cuando Dios habla a Samuel. ¿Cuál es el problema? Que Dios no se comunicaba, o no había una comunicación entre Dios y su pueblo. La palabra de Dios da la impresión de que había cesado un poco. Ya no era tan común como con Josué y Moisés, hasta Samuel. Vemos esto por la reacción de Samuel cuando Dios le habla. Él no sabe quién le habla. Él piensa que es Elí, hasta que Elí pues le dice, es el Señor el que te llama. ¿Ok? Muy bien, muy buenas participaciones. Pastor. Adelante. O sea que Dios ya no se comunicaba con Elí por todos los pecados de sus hijos. Tal y como lo hacía con Moisés. Tal y como lo hacía con Moisés y Josué, así de directo ya no. Porque el pueblo se había vuelto duro. Lo vemos desde lo poquito que se leyó del libro de Jueces. El pueblo constantemente se apartaba de Dios. Dios no los abandonó por completo, aún tenía su ley, aún tenía los escritos de Moisés, pero ya no había esa manifestación directa, tan especial como lo era con Josué y con Moisés, hasta este punto que es la comunicación con el pequeño Samuel. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún otro comentario o duda? ¿No? Entonces, vamos con el siguiente. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos juntos la historia. Voy a pedir que uno de ustedes me cuente la historia del pequeño Samuel en el templo. ¿Ok? Vamos a levantar la mano para quien desee hacerlo. ¿Quién dice yo? Janet, por favor. Bueno, dice, empezando la historia, dice, Samuel ministraba en presencia de Jehová. Elí bendijo a Elcana y a su mujer con más hijos. Muy bien, son eventos. Elí oía del mal comportamiento de sus hijos. Supo de la desobediencia de la desobediencia de los hijos de Elí. Jehová resuelve hacer morir a los hijos de Elí. Samuel es acepto ante Dios y delante de los hombres. Y el llamamiento de Samuel como ministro, ¿cómo escribí yo? Como ministro de Jehová, porque él era fiel a él. Muy bien. ¿Hay detalles? Bueno, pues como primero de que leímos en 1 Samuel 2:18, el niño Samuel es presentado ante Jehová. Sería como lo primero. Después, advertencia sobre los hijos de Elí que Dios hace a Elí, de Ofni y Fines. Y cuando Dios reprende a Elí por sus hijos precisamente, y cuando llama a Samuel. Lo vería yo así, no sé si esté bien. Sí, está bien, perdón, tenía el micrófono apagado. Hay una parte que nos falta agregar, el origen de Samuel. Samuel, en respuesta, ¿a qué viene? O mejor dicho. En respuesta a la oración que hizo Ana, cuando ella no podía tener hijos y ella lo
lo ofreció a Jehová. Y dijo que desde Muy que bien. naciera, lo destetara, lo iba a llevar al templo. Sí, y aquí un punto también a agregar, esto es extra nada más en cuanto a la edad que fue destetado Samuel. Es muy probable que haya sido entre los 4 y 5 años, porque en ese tiempo y en las condiciones en las que se vivía, el ser un niño amamantado era uno de los alimentos seguros que podría tener. Por eso es que cuando el niño Samuel, perdón, es llevado al templo, no es un bebé, es un niño ya grande que puede ayudar en las labores y ser instruido. ¿Ok? Pero muy bien, muy buenos comentarios. ¿Alguien más quiere intentarlo? Pastor, perdón. O sea, Adelante. ya lo llevó como un niño grande. Es que ahí en la Biblia dice que cuando le quitara el pecho, ¿no? Entiendo algo así que dice la Biblia. Entonces ya lo llevó Sí, cuando estamos ya hablando el de niño... Ajá. unos entre 3 y 5 años más o menos. Ok, Lo que está pasa bien. que en ese tiempo el destetar a los niños era más tarde. Sí. Hoy en día, a lo mucho a los 2 años ya se destetó un niño y eso ya es mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Pero en ese tiempo, por las condiciones y la falta de alimento, pues era un poco más largo el proceso. ¿Ok? Ok, sí, ya, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pastor, otra vez yo tengo una duda aquí. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Cómo era eso? ¿Cómo ministraba Samuel a Jehová? Samuel servía en el templo y cuando dice que lo hacía en presencia de Elí, era Elí como su maestro. Pensemos por un momento, tal vez una de las figuras con las que podríamos compararlo más cerca en nuestro día a día sería con un monaguillo que sirve en la iglesia o un ujier en el templo. Por ejemplo, el servicio de Samuel por su edad pudo haber sido simplemente el abrir la puerta, el recibir a los feligreses, el ayudar con el encender y apagar las velas. No nos dice exactamente qué parte desempeñaba, pero su servicio era un servicio de formación también, mientras él iba aprendiendo las labores del sacerdocio. Ok, No sí. sé si eso ayuda un poquito con la Sí, duda. bastante. Gracias. Sí, por ejemplo, pensando en la Iglesia Católica, es el ejemplo que se me viene más cerca con niños sirviendo. ¿Cuál es la función de los monaguillos? Muchos es el encender las velas, el apagarlas, ¿cómo se llama? El agitar el incenciario mientras se entra la marcha hacia el templo, hacia el altar. Algunas de esas cosas probablemente las pudo haber hecho Samuel siendo pequeño. Todo esto con la formación a futuro para servir como un adulto, como un sacerdote más, perdón, en el templo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Y si se resuelve, ¿cómo? ¿Cuál era el problema que había en el templo? A ver. Víctor, ¿lo escuchó? Sí se resuelve el problema. Ana no podía tener hijos. Dios le cumplió la promesa y finalmente tuvo hijos. Se resuelve el problema del apoyador de lo mal hecho de Elí, que Dios corta esa línea sacerdotal y le quita la vida, pues, literalmente a los dos hijos
de Elí también, y limpia el templo, y ya instaura a Samuel como un real sacerdote. Así es. Y ahí con Samuel vemos que se resuelve otro problema, ¿verdad? Anteriormente Dios ya no hablaba directamente con su pueblo. Ahora sí lo hace a través de Samuel. Dios habla directamente con su pueblo a través de Samuel. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Vamos con la sección de consolidar. De nuevo, nos estamos enfocando en estas preguntas en cuanto a la parte del libro de Samuel y la historia que nos cuenta. ¿De qué se trata esta historia? ¿Quién puede resumirme la historia que leímos de Samuel? Pastor, ¿puedo? Adelante, Javier. Pues la historia trata de la vida de Samuel, desde sus inicios de su mamá Ana hasta cuando lo lleva al templo, como usted dijo, la formación del templo a través del sacerdote Elí. Y bueno, ahí hay muchos detalles como, por ejemplo, la corrección que hace Dios a Elí y a sus hijos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Muy buena aportación, Javier. Gracias. Pensemos en que ustedes quieren contarle esta historia a un niño. ¿Cómo lo harían? ¿Quién dice yo? ¿Alguien desea contar la historia? ¿Alguien más que nos ayude con esta pregunta? ¿Víctor? Gloria a Dios. Siguiendo la misma línea de mi hermano Javier, si yo le contara esta historia a mi hijo, yo le dijera que los hijos del sacerdote Elí trajeron desgracia al templo por ofrecer, trajeron dando un mal testimonio, como un mal testimonio en desobediencia, ¿verdad? Me parece que era Onif y Fitness, que eran los hijos de Elí. ¿Cómo es? Decía. Entonces hacían olvido. ¿Alguien recuerda los nombres? Sugestionaban al... ¿Cómo es? No, adelante, continúa y ahorita yo busco los nombres. Sí, sí le escucho. Ofni y Fitness. Ok. Entonces ellos sugestionaban a lo que iban a... ¿Cómo es? ¿Me escuchan, verdad? Ok, ellos sugestionaban a lo que iban a ofrecer servicio, ellos lo sugestionaban, le quitaban la carne de los animales, se la quitaban cruda, cocinar, lo mejor del animal, de ofrendas a Jehová. Jehová decide terminar con la vida de ambos y simultáneamente va levantando otro profeta que sí viene formado con la base de aquellos sacerdotes a los cuales Jehová le había dicho la promesa de que siempre en la familia, en el linaje, una de su sociedad. Ya no lo escuché. Y los designios, acepta prácticamente los designios y el castigo de Jehová. Entonces Samuel se levanta, como ya habíamos explicado, como un sacerdote que vuelve a ser un mediador entre Dios y el pueblo. Muy bien.
Y vemos que Dios ahora habla directamente con Samuel, ¿verdad? Ahora la palabra es escuchada. Primeramente fielmente por Samuel y después anunciada hacia el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente. Vamos con la parte de la ley. Recordemos, ¿cuáles son los 3 usos de la ley? ¿Quién me los quiere comentar? Duró mucho. Ese fue mi primer descanso, ¿verdad? Duró mucho. Oh, ok, una disculpa. Ok, pueden ver las preguntas en la pantalla, ¿verdad? Javier, adelante. Bueno, de los usos de la ley son 3, ¿verdad? No, Sí. por ejemplo, es espejo, freno y el otro ya se me olvidó. Guía. Guía, perdón. Freno. Muy bien, muy bien. No, está muy bien. Freno, espejo y guía. Teniendo en cuenta esto, muy bien, hago publicidad. Y viendo lo que hemos aprendido en nuestra historia, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Nota, aquí puede haber más de un pecado, ¿ok? Así que si alguien desea participar, levanta la manita y le escuchamos. ¿Quién dice yo? Javier. Bueno, a mí en lo personal, pues pues, ¿cómo podría decir yo? Blasfemar el nombre de Dios, ¿no? Porque los hijos de Leví eran, pues, yo creo que no tomaban en cuenta lo que era, pues, el trabajo en el templo. Y en mi vida personal, pues, a veces, soy irreverente ante Dios. Ese es el pecado que me ayuda a confesar la historia en mi vida, ¿no? Sí, sí, ahí puede entrar también cuando no obedecemos a las autoridades, ¿verdad? Él intentó hablar con sus hijos, pero fue muy suave, y aún así los hijos no entendieron. Siguieron por su mal camino. Muy bien, buen ejemplo, gracias. ¿Quién más desea compartir otro? Ana María. Sí, también otro de los pecados como tal es el no escuchar la voz de Dios, como lo dice en el versículo 25. Dice, si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, así como muchas veces somos rebeldes como hijos ante inclusive nuestros padres terrenales, cuanto más para con Dios, cuando desobedecemos y no queremos escuchar su voz y queremos seguir nuestra propia voluntad y no la de Él. Muy bien. Y ahí podemos escuchar lo que dice la Escritura también, ¿verdad? Que hay muchos caminos que para el hombre parecen rectos, pero al único lugar que llevan es a la perdición. Sí. La muerte, amén. Sí es. Muy bien. ¿Algún otro? Hay uno que tiene que ver con una de las cualidades que da Pablo para los que desean el ministerio, o sea, servir a Dios. Esto es que... El llamado. Y que sea irreprensible, conforme a lo que nos dice primera de Timoteo capítulo 3, versículos 5 a 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ahí vemos una lista que entra muy bien en el caso de Elí, en nuestra, ¿verdad? Que no siempre hemos gobernado bien nuestra casa, no hemos llamado en amor y usado disciplina en amor con nuestros hijos y con nosotros mismos. Hay un dicho que yo no conocía hasta que llegué a la ciudad donde sirvo, y lo conocí porque ya tengo hijos. Este dicho me lo comentó una persona con la que estaba estudiando la Biblia, que en la iglesia donde ellos asistían tenían un dicho. El dicho era: hijo de pastor, lo peor. Lo peor. Y a mí me asombró a mí me asombró ese dicho, porque dije, ¿por qué? Ellos me explicaron que a veces en las reuniones y cosas que hacían en la iglesia, los hijos de pastor no tenían orden. Y pasaban sobre todos, eran como los privilegiados en el templo en cuanto a lo que hacían. Y hay una importancia de estar firme y de cuidar nuestra enseñanza tanto fuera como en la casa. Queremos dar testimonio a los que nos rodean. ¿Qué pasa si yo llamo al hermano al arrepentimiento por un pecado que ha cometido, pero en mi casa permito que ese mismo pecado se esté haciendo y aún más grande? Debemos de tener cuidado. En el caso de Elí, pues él falló al no tener esa mano firme en amor hacia sus hijos. Los dejó hacer lo que quisieron. También otro pecado que nos ayuda a confesar, complementando lo que comentaron, es que no siempre veo el servir a Dios como prioridad y dar lo mejor a Él. Ya estoy pensándolo en el caso de los hijos de Elí. No veían como prioridad o como cosa de alta estima el estar delante de Dios, como cosa temerosa. Y por eso hacían lo que hacían, aprovechando su posición. Hay bastante ley que podemos encontrar aquí, podemos aplicar en nuestra vida. Y es bueno tener presente esto, porque somos muy fáciles de olvidar lo que Dios quiere, lo que Dios espera de sus hijos. ¿Hasta ahí algún otro comentario? ¿No? Pues entonces ahora vamos a la miel. Vamos al Evangelio. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? No solamente para Samuel y Ana y el mismo Elí, sino para nosotros mismos. ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la manita? Javier, adelante. Bueno, para Ana, pues ella no podía tener hijos, entonces era una mujer que estaba pues triste y acongojada, y pues el amor de Dios se muestra aquí, que Dios escucha nuestras oraciones, ¿no? Lo podía hacer. En la vida personal, Dios escucha nuestras oraciones, siempre está atento. Este Dios de misericordia que tenemos, de amor, y es un Dios de misericordia y de compasión, y que nos escucha. Sí, muy bien. Muy bien. Dios nos escucha. Dios es un Dios de misericordia que está presto a nuestras oraciones, como lo hizo con Ana. Pues es un gran consuelo, ¿verdad? Tenemos a quien acudir las 24 horas. Sí. Y confiamos que Él nos escuche y responde. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pastor. Adelante, Sandra. Yo veo el amor en lo personal, yo he visto el amor de Dios y la misericordia en mi vida, a pesar de que
en varias ocasiones, repetidas ocasiones, he tomado decisiones que no han sido las correctas, que no he tomado del todo en cuenta a Dios. Y obvio, ha habido consecuencias, por supuesto. Pero aún así, yo he visto el amor y la misericordia de Dios en mi vida. Y he reconocido, ¿verdad?, que esa decisión o esas decisiones no fueron las correctas, las que debí de haber tomado, puesto que no tomé en cuenta qué es lo que Dios hubiese querido. Lo digo así abiertamente porque así me llegó a pasar y sí, he visto el amor de Dios en mi vida en muchas ocasiones. Dios ha estado presente, ¿verdad? Aún con aquello que tal vez usted creía que era imposible, como en el caso de Ana. Así es. Muy bien. Muy bien, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más? Mauricio, adelante. Buenas noches, pastor. Mire, yo veo la misericordia de Dios en la misericordia que tiene con el pueblo, que se acerca y de repente confía, se aleja, vuelve, va, vuelve. Y a veces nosotros también somos así. Entramos, volvimos, salimos, necesitamos, buscamos y de pronto lo alejamos y Dios siempre está ahí esperando. Y así como a ellos les mandaba un juez cada vez que se alejaban, volvían, con nosotros también hace lo mismo y nos recibe cada vez que nos alejamos y volvimos. Amén. Sí, exactamente. Y vemos eso mismo ahora con el cuidado espiritual del pueblo, ¿verdad? A pesar de que Elí era un sacerdote blando y sus hijos estaban haciendo mal uso de la adoración, a pesar de que no había líderes responsables en la iglesia, Dios no abandonó a los que confiaban en Él. Él les provee quien les anuncia la palabra. Ahora, por la gracia de Dios, a nosotros nos fue proveído Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, profeta y rey, quien nos bendice y quien nos da el consuelo a través de su evangelio. También, pues, aquí vemos la parte importante, ¿verdad? Y es algo que constantemente debemos de pedir a nuestro Dios, es que Dios provea líderes fieles, como lo fue Samuel. Porque es muy fácil que si la raíz está mal, o en este caso la cabeza, si está mal o tiene alguna idea retorcida en cuanto al evangelio, es muy probable que eso consuma una congregación. Ahí hay que pedir líderes preparados y también pedir que Dios nos dé discernimiento para entender y ver lo que nos enseñan. Algo que es un buen ejercicio para cada cristiano es, si vas a una iglesia, compara lo que están enseñando con lo que dice la Biblia. Así vas a saber si esa iglesia es buena, si esa iglesia es un lugar donde debes estar. ¿Ok? Mauricio, ¿tiene usted levantada la mano? Oh, se me quedó. ¿Desea agregar algo más? Ok, ahora no le escucho. Ok. Ok. ¿Tiene algo más que agregar, Mauricio? No, sería que, no sé, pastor, si es que está en la Biblia, no, es que no, yo no soy nuevo, cuando dice por su fruto los conoceráis, ¿será un dicho o está escrito? Porque he escuchado a varias gente que dice, bueno, los líderes por su fruto los conocerán, pero no sé si Eso estará es muy bueno. escrito o es un dicho. Es lo que dice Jesús. Déjele busco la cita para que la tenga. Está en Mateo 7:16. Esto es hablando en cuanto a los falsos líderes. Y también, pues aquí nos acaba de compartir a Víctor Juan 15:3, otro lugar donde está. Son palabras que Jesús dice en cuanto a los que le siguen, en cuanto a los que son líderes también de las iglesias. No voy a pisar ahí.
Por sus frutos les conoceréis, dice el Señor. Los frutos dan mucho testimonio. ¿Ok? Ok. ¿Algún otro comentario? Si no es así, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? ¿Qué queremos pedir viendo los acontecimientos de esta historia a nuestro Dios? Pensando en el papel de padre, ¿qué les gustaría pedir? Que nuestros hijos estén comprometidos también y sirviendo en la obra del Señor. Muy bien. Que nuestros hijos estén comprometidos y sirviendo en la obra del Señor, que conozcan a su Dios, ¿verdad? Y que le teman y le reverencien. Muy bien. ¿Algo más? Gracias, Wilson, muy bien. ¿Algo más que quisieran pedir y hacer por gratitud a lo que Dios ha hecho por ustedes? Pensando en el caso de Ana, si ustedes estuvieran en el lugar de Ana, ¿qué les gustaría pedir a Dios y hacer en gratitud? ¿Quién dice yo? Pues pensando en el caso de Ana, podemos pedir por paciencia y sabiduría, ¿verdad? Y confianza. Ana tenía una confianza grande en el Señor, ¿verdad? Pidió por un hijo, algo que sabía que para ella era imposible, pero para Dios no lo era. Queremos tener la confianza de Ana. ¿Qué otra cosa? Pensando también en Ana, ¿qué es lo que queremos hacer? A Ana María Morales, glorificar su nombre y dar testimonio. Muy bien. Sí, Glorificar su nombre y glorificar. dar testimonio. Muy bien. Así es. ¿Hay algo más que quiera agregar ahí en esas dos ideas? Sí, profesor, pues en gratitud a todo lo que hace Dios cada día en nuestras vidas, no callar, hablar de la grandeza que por su poder y su amor y su infinita, porque es algo sobrenatural, aún para Ana en su tiempo y todo lo que ha hecho muchos, igual de las personas que la rodeaban, tal vez eso fue como una catapulta de fe, de ver del poder tan grande que Dios le había concedido ese hijo a ella, que era el resultado de sus peticiones. Sí, y el testimonio que da ella, ¿verdad? Cumpliendo lo que había prometido a Dios. Así es, claro. Ella sabe de dónde venía este hijo y el propósito que tenía y cumple con lo que prometió a Dios, sin dar traba y con eso dar testimonio también a los que le rodeaban. Así es. Muy bien. Muy bien, ¿algún otro comentario o pasamos a la siguiente? Bueno, pasamos a la siguiente entonces. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O, dicho de otra manera, ¿con quién compartiría esta historia? Yo, ¿Sí? Javier. Bueno, cuando hay una mujer que no puede tener hijos, es un es un buen tiempo para compartir esta historia también. Muy bien. Cuando, Mostrarnos el maravilloso.
Sí. Y cuando la gente ora, cuando oramos, también es un buen tiempo, saber que Dios escucha. Muy bien. Para enseñar el poder de la oración, ¿verdad? Que Dios escuche y responde. Muy bien. Víctor. Gracias, Javier. Sí, ¿me escucha? Le escucho ¿Me claro. escucha? Ok. Yo tengo dos ocasiones que me llegan a la mente de cuando compartir este bello mensaje. Y yo no sé si solamente soy yo que he pensado así. Número uno, con ese relajo que tienen los hijos de los ministros, que son supuestamente hijos de la promesa. Y ellos creen que fue una oferta de como explicábamos estos días, de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los hijos de la promesa son los más malcriados dentro del templo. Y nadie le puede decir nada, porque de una vez lo amonetan a uno. Entonces, es un buen mensaje para en el amor de Cristo, ¿verdad? Uno explicarle a ciertos líderes por la Biblia, ¿verdad? Y sin faltarle el respeto. Como usted acaba de decir del libro de Timoteo, que la ley empieza por casa. Usted tiene que comenzar el mensaje que usted nos va a dar desde el púlpito, ¿verdad? Que se refleje primero en su casa. Porque los que nacieron supuestamente en el Evangelio, ya nacieron en el Evangelio y ya son cristianos automáticos. Esa es una ocasión, ¿verdad? Y la otra ocasión que yo compartiera este mensaje es cuando veo un líder que precisamente por dejar de buscar a Dios a solas y de meterse con Dios, ha perdido ciertas revelaciones, porque vemos que el sacerdote Elí, cuando Ana estaba orando en silencio, lo primero que le llega a la mente es que Ana está borracha. Eso quiere dejar dicho que él no tenía ninguna revelación de cómo estaba Ana. ¿Me está entendiendo? Entonces, en esas dos ocasiones yo compartiera esta historia. Sí, y una parte importante con Elí es que no nada más era en su persona la falta de revelación, sino que eso había surgido por la cuestión de la dureza de corazón y de cuánto el pueblo se había alejado en la época de los jueces, de Dios. Es cierto, es un buen mensaje para los líderes, para mostrar que es necesario ser firme y ser un buen gobernante de su casa. También una parte importante a recordar aquí es que a veces como feligreses tenemos cierto temor. ¿A qué voy con eso? De que si el pastor notamos que está yendo algo chueco, no queremos acercarnos para exhortarle en la palabra. Porque pensamos, pues, ¿quién soy yo? Si él es el pastor, él es el que sabe, ¿cómo lo voy a corregir yo? Recuerden que el pastor también es hombre y que el pastor también puede caer. Y que cuando ustedes se acercan a corregir en amor al pastor, lo hacen porque no quieren que se pierda su hermano, porque se preocupan por él. Lo hacen para aplicar una disciplina necesaria. Los pastores no son infalibles, fallamos. Y aún el diablo es muy dado a llegar a tentar a los que están al frente. ¿Por qué? Porque si, como lo mencioné hace un momento, si la cabeza está podrida, el cuerpo le va a seguir y se va a morir. Necesitamos en amor aplicar la disciplina. Un buen ejemplo de esto, pensando en el hablar en amor hacia las autoridades, lo vemos en el profeta Natán con el rey David. Sí. Él viene y confronta a David por su pecado y él es claro y las palabras retundan ahorita en nuestros oídos viendo el comportar de los hijos de Elí cuando Natán le dice a David, por tu culpa el nombre de Dios es vituperado. David pensaba que su pecado era secreto, pero no fue así. Dios lo conocía y manda a un profeta a reprenderle. ¿Cuál es la actitud
de David cuando Natán le dice, ese hombre que le ha quitado lo más precioso a su hermano, eres tú. Él se arrepiente. Hay consecuencias por el pecado, claro, pero ya se ha buscado al hermano, en este caso David, y se le ha anunciado la ley en amor. Queremos en amor corregir. Y eso va desde el pastor que está enfrente hasta nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y a los cuales servimos. Cuando hacemos esto no es porque yo sea mejor o yo tenga un nivel moral de superioridad más grande que el tuyo, no, es en amor anunciamos la ley, porque no queremos la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que se vuelva al Señor. Y si se arrepiente, ¿qué toca anunciar? El Evangelio, decirle, pues por tus pecados Cristo murió, y como Jesús lo dijo a la mujer encontrada en adulterio, vete y no peques más. ¿Ok? Vamos a continuar. Antes de que me mande otro descanso en el internet. A ver, vamos con un tema importante, las 4C. ¿Hay alguna duda en cuanto a las 4C? Ahorita vamos a hacer un repaso rápido y si hay algo en lo que tengan alguna duda, con toda confianza pregunten, ¿ok? Ya el pueblo de Dios va a establecerse en la tierra prometida, pero a veces Dios los manda a ejecutar a todas las mujeres y animales. Eso no debería estar aquí. Las 4Cs. ¿Quién me puede mencionar las 4Cs? Las tenemos en la pantalla. Si alguien me hace el favor de leerlas. Pastor. Adelante, Sandra. Captar, contar, considerar y consolidar. Muy bien. Vamos a ir viendo una por una. Captar. ¿Qué es captar? Es el gancho, el anzuelo o la introducción. Captar, lo usamos para captar la atención de la gente a la que vamos a compartir la historia, un video o una imagen. Algo que llame la atención vamos a usar para llamar la atención, valga la redundancia. Queremos usar una historia, por ejemplo, de la introducción. Queremos usar alguna historia que sea conocida por la gente o una imagen. Jesús usaba mucho estas imágenes cuando enseñaba. Lo hacía a través de las parábolas. Así la gente podía ver un poco y entender lo que decía Jesús. ¿Ok? El propósito de esto es que capten su atención para empezar a meter el tema poco a poco. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay ninguna? No. Si no, entonces vamos a la siguiente. Contar. La parte de contar la historia. Esta es una parte importante. Queremos conocer bien la historia. Queremos ver los detalles. Hay dos formas de hacerlo. La primera es tomar la Biblia y leerla directamente de la Biblia. No hay nada de malo con eso. Si no nos es posible recordar o tenemos ciertos temores mientras vamos practicando para mejorar nuestra forma de contar la historia, tomamos nuestra Biblia y directamente contamos la historia de ahí. La otra forma es contarla de una manera más, llamémosle de memoria, o con nuestras propias palabras. Una nota aquí importante, a pesar de que son nuestras propias palabras, seguirá, o buscaremos, mejor dicho, que siga siendo fiel a la palabra de Dios, no poner cosas que no están ahí. ¿Ok? Y en esta parte de contar, paráfrasis, muy bien. Una parte de contar las historias, podemos pensar en, esto es como comentario personal, a mí me ayuda mucho el contar las historias, el tenerlas en mente como si las contara para mis hijos. Mis hijos la mayor tiene 8 años y el más pequeñito tiene 2 años. Tratarlo de hacer así de una manera sencilla y directa. Janet, ¿había levantado usted la mano?
Sí, profesor, también narrando la historia como dramatizado y es como, sobre todo cuando se vaya dirigida a niños, que involucra a los Muy bien. participantes con personajes, con lo que dijo tal personaje, lo que contestó, también es una buena estrategia. Sí, muy bien, esa es una muy buena estrategia. De hecho, cuando enseñaba escuela bíblica a los niños, yo tenía una actividad, le llamaba el juego de Baal. Había hecho unas fichas y cada ficha tenía un puntaje y formaba grupos de niños de 3 en la clase bíblica y les hacía preguntas sobre la historia. Si contestaban bien, tenían la oportunidad de levantar una ficha. El grupo que llegara a los 100 puntos, ese ganaba. Pero ahora viene el por qué llamábamos a estas las fichas de Baal. Baal era un dios falso. Entre los puntos que había algunas que tenían escritas la palabra Baal. Lo que hacía era que si a un niño le salía esta ficha, todo el equipo perdía todos los puntos y perdían su turno y tenía que ir el siguiente grupo a contestar. ¿Con qué propósito era esto? Esto animaba a los niños a poner más atención para escuchar y pues poder participar en este juego y ganar. En el caso de un adulto no podemos aplicar tanto esta parte de hacer fichas, pero podemos tal vez tomar una imagen, una foto, incluso un video para llamar la atención mientras contamos la historia. Muy bien. Muchas gracias, Janet. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces vamos con la siguiente, que es considerar. En esta de considerar, hablamos sobre 7 preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Son los seres humanos y seres espirituales en los que nos vamos a enfocar en esta pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Vamos a incluir en esta sección los objetos animados y inanimados, y animales que están en la narrativa. ¿Dónde ocurre la historia? En esta parte vamos a querer conocer un poco sobre la geografía del lugar, o en qué país o pueblo fue, o cualquier otro detalle. Por ejemplo, en el caso de... se me fue el nombre de este personaje bíblico. Es un cobrador de impuestos chaparrito. Zaqueo. Zaqueo. ¿Dónde estaba Zaqueo? Cuando venía en Jesús. un sicómoro. En un sicómoro, en un árbol, ¿verdad? Ahí vemos. Muy bien, un sicómoro. Ahí vemos dónde ocurre la historia, ¿verdad? Comienza mientras Zaqueo estaba en un árbol. Y esto nos ayuda a tener más fluidez y conocer más sobre esta historia y qué es lo que... y llevarlo como una cadena de eventos. Por ejemplo, estaba primero el sicómoro, después Jesús le dijo, hoy voy a comer en tu casa, y fueron a comer a la casa de Zaqueo. Y ahí están los lugares donde ocurrió la historia. ¿Cuándo ocurrió la historia? Aquí entramos un poquito en el contexto histórico. Vamos a manejar un poco en qué año estamos aproximadamente, o vamos a buscar un punto de referencia en la cronología bíblica. Por ejemplo, cuando Jesús tenía 30 años, o más o menos 586 años antes de Cristo. Son ejemplos nada más similares. Cuando digo 586 años es refiriéndome a cuando hay la posibilidad de una fecha cercana. En este caso nos va a ayudar mucho lo que es la serie de libros que les compartí llamada la Biblia Popular. Ahí vienen varios detalles que podemos apreciar, varias cositas que nos son explicadas que tal vez no comprendemos, como son los usos y costumbres, las regiones geográficas, y detalles históricos. Si aún no han entrado a esta parte del apartado de Academia Cristo de la Biblia Popular, yo les mando un enlace más tarde para que puedan descargarlo. Son totalmente gratis. Y está del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Una parte que buscamos es cuál es el problema, ¿verdad? Aquí identificamos el conflicto principal de la historia.
¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Aquí pues alguien en el grupo cuenta la historia o el grupo colabora para contar la historia. El profesor facilita la narración, guiando un poco el camino. Por ejemplo, en el caso de nuestra historia, ¿de quién hablábamos? Dimos los eventos después del nacimiento de Samuel, cuando fue llevado, cuando los hijos de Elí desobedecieron. Faltaba agregar la parte del principio, que Samuel es la respuesta a la oración de Ana. ¿quién? De Ana. Muy bien. De Ana, muy bien. Y la última de esta parte de considerar, la pregunta, ¿se resuelve el problema? ¿Cómo? Volvemos a la pregunta número 5. ¿Cuál es el problema? Y de ahí vemos si hubo una solución o no. Y si se llegó, a una solución, hablamos de cómo fue que ocurrió. Por ejemplo, en el caso del problema de que Ana no tenía hijos. ¿Se solucionó ese problema? Sí. ¿Cómo? Dios respondió a la oración de Ana. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario? Ok. Y vamos a la de consolidar las otras 4 preguntas. ¿De qué se trata esta historia? Aquí, de nuevo, en pocas palabras, queremos ver cuál es el punto clave de la historia. Muy bien. En una manera sencilla y resumida. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Algún pecado se menciona en la historia? Por ejemplo, los hijos de Elí, en la historia de hoy, le faltaron al respeto a Dios mismo, a las cosas de Dios y al pueblo de Dios. Y Elí no disciplinó a sus hijos. Y luego lo hacemos personal, lo aplicamos. Podemos aplicarlo de la siguiente manera. Yo he faltado al respeto a Dios, no he disciplinado bien a mis hijos. Esta es la ley de Dios, la cual nos muestra nuestro pecado. Para ayudarnos en esta pregunta es bueno recordar los 3 usos de la ley: freno, espejo y guía. Ver cómo he fallado en este pecado. Y eso me lleva después al Evangelio, donde veo el amor de Dios, donde el Señor me dice cómo Jesús ha cumplido por mí o cómo me ha rescatado de ese pecado. En la pregunta de dónde veo el amor de Dios en esta historia, podemos preguntarnos de qué manera muestra su amor Dios incondicional en la historia. ¿Qué promesas hace? Se habla del perdón de pecados. ¿Qué bondad vemos en él? Ahora, eso lo aplicamos a nuestras personas. ¿Cómo eso se ha manifestado también en nosotros? Por ejemplo, en la lección de hoy se habló sobre Samuel, que Dios le habló a él y le llamó para el servicio. En nuestro caso, pues aún Dios nos habla por medio de su santa palabra, nos expresa su voluntad y también responde a nuestras oraciones y nos da siervos fieles. ¿Ok? La siguiente, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Aquí entra la parte de la santificación. Podríamos incluso poner, movido por el amor de Dios, ¿qué quiero hacer ahora? Pues en el caso de nuestra historia, ahora perdonados y agradecidos, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? ¿Qué vamos a hacer para servirle en nuestras vidas? Y aquí viene una parte importante en la cuestión de la santificación. Cuando el cristiano actúa o hace obras, no lo hace por obligación ni por miedo, sino por agradecimiento por el amor de Dios que ha recibido. Esa es una parte que debemos de tener bien presente en nuestras vidas, porque es bien fácil el llegar a ver nuestra vida de santificación como una vida de obras delante de Dios, al grado de pensar que Dios nos debe algo por lo bueno que somos. Siempre ver, si yo soy bueno, si yo muestro amor a Dios, es porque Dios me ha amado primero. ¿Okay? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Cada historia bíblica es como una herramienta. ¿En qué momento va a compartir esta historia, esta herramienta en particular? Tal vez la historia de Samuel sería bueno para un taller de padres. Cuando como ejemplo esta. Si el buscar que nuestros padres sean diligentes,
cuando digo nuestros padres me refiero a los padres de nuestras congregaciones, que sean diligentes en cuanto al cuidado y la educación de los hijos, en cuanto al dar testimonio y en cuanto a el tener una reverencia en cuanto al servicio a Dios. ¿Ok? ¿Hasta allá alguna pregunta o duda? Sí, pastor. Dígame, Javier. Yo en la primera, bueno, no puse mucha atención. ¿Me puede ayudar en lo que dijo? ¿En cuál parte? En la primera, ¿de qué se trata la historia? Es que está dando usted los puntos de Ok, cómo ¿de la qué se podemos... trata? Sí, el punto de qué se trata la historia es simplemente pensar y decirlo en pocas palabras, ¿cuál es el punto clave de la historia? ¿Cuál es el ok. punto principal? El punto clave de Muy la bien. historia. Ujú. Gracias. Por ejemplo, muy bien. No, de nada, estoy para servirle. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Pastor, estas de consolidar, ¿se les puede hacer a los niños? Sí. Estas Nada preguntas más de vamos consolidar. bueno, sí se puede, pero aquí sería utilizar un idioma como para los niños. Por ejemplo, ¿qué se trata esta historia? ¿De qué se trata esta historia? Podríamos aplicarlo como, ¿qué nos dice Dios en esta historia? Para ellos, para que ellos lo expliquen con sus palabras. ¿Qué pecado me enseña a confesar Dios en esta historia? De una manera muy sencilla, a los niños preguntar, ¿qué nos hace sentir tristes en esta historia? En la pregunta 3, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Podemos decir o preguntar, ¿qué ha hecho Jesús para quitar esa tristeza? O, ¿cómo pagó Jesús por ese pecado? La 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Simplemente es pensando en lo que acabamos de leer, ¿qué queremos pedirle a Dios? Y la última, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Esa sí yo la dejaría nada más a los adultos un poco, que tal vez los niños van a batallar un poquito con esto. Tal vez simplemente preguntar, ¿en qué momento, o más sencillo sería, ¿cómo me da consuelo esta historia en mi día a día? ¿O cómo me da consuelo en la noche esta historia? Por ejemplo, en el caso de la historia de Ana orando a Dios, ¿cómo le da consuelo a un niño esta historia? Simplemente que Dios le escuche y que Dios le responde. Así de sencillo. Se pueden aplicar nada más, es ahí también viendo la edad de los niños con los cuales hablamos, porque va a haber con algunos que va a ser muy complicado el ponerlas en palabras sencillas para que ellos las entiendan por el nivel de su edad, o puede ser lo contrario cuando el niño es más grande y es un preadolescente. Ahí dependerá del niño con el que se está hablando. No sé si le ayudé. Sí, pastor, gracias. De nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, entonces, ahora vamos con la parte de nuestra tarea para la siguiente sesión. Para la siguiente sesión, la tarea va a ser ver el video número 6 de La Nación Elegida y leer el primer libro de Samuel, todo el capítulo 17. Esa sería la tarea para nuestra siguiente lección. Con el favor de Dios, yo estaré subiendo el video de esta lección que acabamos de tener hoy el día de mañana para que la puedan ver por si hay alguna duda o compartir si así lo desean. Si hasta aquí hay algún otro comentario o alguna duda. Está bien por mí. Javier, muy bien, Taide, gracias. Y sobre el capítulo 17 vamos a hacer las 12 preguntas, ¿verdad?
Sí, sobre el capítulo 17 va a ser la parte de las Considerar preguntas y de considerar y consolidar. Ok. Si viene una pastor. pregunta anexa, de nada. Si viene una pregunta anexa va a ser para si hay alguna pregunta aparte para comenzar nuestra clase. ¿Está bien? Sí, pastor. Janet Romero, dígame en qué puedo servirle. Profesor, para hacerle una consultica, ¿cuántas clases son en total? Son 8. 8. ¿Y para cuándo sería el proyecto final? El proyecto final lo entregan después de concluir la 8ª clase. Para que tengan todos los ¿Inmediatamente al día datos. siguiente o dan unos días? Es una buena pregunta, ¿no? No pregunté al pastor Joel. Yo pienso que les daría una semana para eso. Pero tan pronto me comunique con él y tenga más o menos el tiempo aproximado, les comento en el grupo. ¿Está bien? Listo, De hecho, profesor, de hecho, pastor, los días que nos dan por los proyectos pasados que hemos entregado ha sido de 8 días. No, ok. Si es que como este es el primer curso que doy, aún no sé muy bien la temática. Pero qué bueno que algunos ya tomaron los cursos y nos podemos ayudar mutuamente, ¿verdad? Muchas gracias, Taire. Entonces son 8 días, si así lo han manejado con los demás profesores. Sí, ¿Okay? pastor, gracias. Pues entonces terminamos con una oración, si no hay nada más que agregar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, porque tu palabra no ha faltado en nuestro día a día, Señor. Gracias porque en tu santo evangelio conocemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Guíanos, Señor, para dar gloria a tu nombre. Guíanos, Señor, para que a través de tu palabra nos conduzcamos como tú esperas de aquellos que son llamados hijos tuyos. Señor, en esta noche encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que nos pertenece a tu santo cuidado. Tu santo ángel acampa a nuestro lado para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Padre Santo. Amén. 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 Dios le bendiga, Pues, pastor. muchas Dios les gracias. bendiga. Buenas noches, pastor. Igualmente, bendiciones, que tengan Buenas noches a todos. una buena semana. Muchas gracias. Pastor, bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones, un placer poder servirles. Que Dios les guarde. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, pastor. Bendiciones y nos vemos el viernes. Me salí un rato porque quedé sin señal, pero después volví. Intenté y ya pude entrar No se nuevamente. preocupe. Sí. No se preocupe. Mañana estará listo el video para si hay algún repaso o alguna duda. ¿Ok? Pues entonces voy a dar por concluida nuestra sesión. Que Dios les bendiga y les guarde y vayan en la paz del Señor. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén.